Biografía de Fernando Soto Aparicio. Él fue un escritor, este, guionista y profesor colombiano. Él nació en Socha el 11 de octubre de 1993 y falleció el 2 de mayo de 2016 en Bogotá. Mi nombre es Isabela Rojas David y voy a hacer un resumen del libro Pedro Pascasio, un héroe antes de los 12 años, de Fernando Soto Aparicio. Al principio nos narran a un Pedro viejo ya a punto de morir, y después a un Pedro Pascasio de 10 años que a su corta edad se convirtió en héroe de la independencia. Nos cuentan que vivía con sus padres y hermanos en el municipio de Belén, en la vereda El Rincón. Su padre se llamaba José Mercedes Martínez y su madre María del Niño Jesús Rojas. Sus hermanos Juvenal y Virtudes. Virtudes era la mayor de los hermanos. También dice que pasaba mucho tiempo con su primo Calixto y que el mayor sueño de Pedro Pascasio era ir a la guerra con Simón Bolívar. Nos cuentan que la vida de Pedro cuando era pequeño era muy alegre, divertida, y que él pasaba el mayor tiempo con su primo Calixto, sus amigos y su hermano jugando. Después su primo Calixto le pregunta a Pedro que se sentía cumplir 10 años, y Pedro le responde que no se sentía nada, ya que no tenía ni 6 dedos ni 3 patas como las butacas donde se sentaba Ana Josefa. Después de esto, Pedro estaba hablando con la señorita Aurora y le contaba que en sus sueños solo veía guerra, muertos, incendios, sangre y niños pequeños, más pequeños que él, muertos por el hambre. Aurora le decía que no pensara esas cosas, ya que si Bolívar ganaba la guerra, les esperaba años de paz, tranquilidad y convivencia. Estaban hablando de Bolívar y que en donde él se iba a quedar, y decían que Bolívar no se iba a quedar en donde Lleida, no se iba a quedar en Lleida por la comodidad, sino porque ellos eran muy amigos. Bolívar y sus tropas llegarían el 17 en la mañana o el 18 el 17 en la tarde o el 18 en la mañana, perdón. Entonces en todas partes había actividad. Ana Josefa y sus amigas estaban organizando la alcoba donde se quedaría Bolívar, y otras personas estaban así organizando otras cosas. Unas personas la cocina y otras otras cosas. Después ya había llegado el general Bolívar, y entonces estaban celebrando eso, y Pedro le estaba llevando unas bebidas al general Bolívar, pero Bolívar se lo rechazó con un gesto, pero Pedro seguía insistiendo a que recibiera la bebida, y entonces al final Bolívar se lo aceptó con una sonrisa, y el general Bolívar dijo que Pedro en unos años podría ser un buen guerrero, pero que ellos no necesitaban a guerreros, sino a gente, a la gente que haga la paz en el país.
ya después, un día Pedro quería ir con Bolívar a un lugar, no recuerdo a dónde es que iban a ir, pero Pedro quería ir, pero la mamá no lo dejó, porque tenía muchos miedos, creo. Pero al fin Pedro se terminó escapando. Creo que se escapó porque la verdad no recuerdo muy bien. Y, y después ahí es donde Pedro se encontró al negro José. El negro José era un muchachito igual que Pedro, pero un poco más alto, sí, un poquito más alto, y, y que él quería ser como Simón Bolívar. Y ya después cuando al general Bolívar, Casilda le regaló a Palomo, le dijo a Pedro que cuidara a Muchacho. Muchacho es el caballo que él tenía antes. Bueno, le dijo que lo cuidara porque él ya estaba muy viejo y no daba para más ni para montarlo, porque si lo montaban se podría morir, digámoslo así. Ya después el negro José y Pedro, ellos para adelantar para adelantar, ellos dos se fueron cabalgando hasta el Cerro del Cangrejo y ¿qué? Y allá le entregaron muchos caballos, muchos más caballos, porque ellos ya iban perdiendo la batalla, entonces fueron allá por más caballos. Y ya adelantándonos, el general Bolívar murió. Él murió de una enfermedad respiratoria. Pedro se puso muy triste, pero siguió, no siguió normal, porque Pedro lo seguía visitando a la iglesia. Es como, para Pedro es como si él estuviera vivo todavía. Ya después Pedro Pascasio fue creciendo, se ponía triste y él hablaba con Palomo, contándole cosas, cosas. Y se me olvidó también decir que Aurora había muerto. No recuerdo por qué murió, pero Pedro siempre la iba a visitar a la tumba, hablaba con ella. Es como si todavía siguiera viva y ella lo estuviera escuchando y conversaran. Pedro también iba donde era su salón y creo que él recordaba a ella antes, con el tablero, creo, no sé. Y también que cuando un día Pedro fue a la tumba de Aurora, Pedro le dijo que quería dibujar su rostro, pero él dijo que no, que no lo dibujaba porque no recordaba su cara, sino porque no sabía dibujar. Entonces Pedro fue al donde era el salón de ella, que todavía estaba ahí intacto, no lo habían ocupado, y colocó las cualidades las que eran las cualidades de Aurora, las cuales son, las cualidades de Aurora son, las que Pedro escribió en el tablero. Son lealtad, rectitud, sacrificio, valor, fe,
amor, solidaridad, verdad y entre otras. Ya después, Pedro se murió, él murió a los 78 años al lado de Bernabela, pero en su imaginación había muerto al lado de Aurora y tipo así termina el libro. Y fin. Y ya la opinión tipo sobre el libro, tipo la verdad a mí me encantó. Es muy interesante el libro, ya que cuenta muchas cosas sobre guerra y otras cosas. Al principio me pareció muy aburrido porque tipo no me llamaba la atención, pero poco a poco fui leyendo y me encantaba más.